Quiero presentar a ustedes a nuestro siguiente panelista, al doctor José de Jesús Orozco Enríquez, quien es relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doctor José Jesús Orozco Enríquez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de California en Los Ángeles, de los Estados Unidos de América, y doctor en Derecho por la UNAM, graduándose con mención honorífica. El doctor Jesús Orozco Enríquez es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Dejo con ustedes al doctor Jesús Orozco Enríquez. Buenas tardes a todas, a todos. Doctora Leticia Bonifaz, consejera jurídica del jefe de gobierno de nuestra capital federal. Doctor Jorge Carpizo, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Constituye un honor participar en este importante foro, por lo que agradezco cumplidamente a la invitación que me formuló la destacada jurista y muy apreciada amiga doctora Leticia Bonifaz, resultándome especialmente grato encontrarme en esta reunión con dos expertos en derechos humanos y muy estimados amigos también, los doctores Hugo Concha y Ricardo Sepúlveda. Mi intervención tiene por objeto aportar algunas ideas para el rediseño de las comisiones de derechos humanos desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos y el trabajo de los organismos supervisores del cumplimiento de los tratados internacionales. En dicha dirección, más allá del texto de la reforma constitucional mexicana, quisiera compartir algunas consideraciones sobre el funcionamiento de los ombudsman a partir de una interpretación sistemática de las nuevas normas constitucionales, los compromisos internacionales asumidos por México y en general los estándares en el ámbito internacional de los derechos humanos. En primer lugar, deseo destacar que desde la perspectiva internacional, la reforma constitucional mexicana en materia de derechos humanos ha sido saludada por los organismos internacionales encargados de la supervisión de tratados. Así, en el ámbito universal, la alta comisionada de las Naciones Unidas se pronunció destacando la importancia de esta reforma constitucional hacia la universalidad e interdependencia de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En lo que concierne al sistema interamericano, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la importancia de dicha reforma y mediante un comunicado de prensa destacó con posterioridad las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de la proscripción del fuero militar para juzgar crímenes cometidos contra civiles, así como aquella que determinó la obligación de todo juzgador a hacer un control de la convencionalidad en las respectivas resoluciones que emitiese. Por lo que se refiere al papel del ombudsman en el plano internacional, cabe recordar que, al igual que lo hace la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos desde 1998 emite periódicamente una resolución denominada el fortalecimiento del papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos en la Organización de los Estados Americanos, la cual reafirma el importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de protección en la salvaguarda de la dignidad humana. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado el rol importante que desempeñan los ombudsman en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos y ha reconocido su establecimiento en varios estados de la región como un avance en la consolidación de las instituciones democráticas. Un reconocimiento como el anterior también se verifica en la Declaración y Programa de Acción de Viena de Naciones Unidas, que ha destacado la función de los ombudsman en las actividades de asesoría,
a las autoridades en la reparación de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, así como para difundir información y contribuir a la educación en la materia. Con la reforma constitucional mexicana en materia de derechos humanos y las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha quedado demostrado, o por así decirlo, más evidenciado, perdonando el pleonasmo, pero porque ya, como lo había destacado el doctor Jorge Carpizo en su brillante conferencia magistral, que de hecho ya había una obligación previa en cuanto al acatamiento de los tratados internacionales por parte de todos los órganos nacionales en la salvaguarda de los derechos humanos. Pero lo que quiero puntualizar es que ahora ya no hay, llamémosle así, duda alguna, cicadía, que a partir de estas resoluciones de la Suprema Corte, en el marco jurídico nacional, la protección a los derechos humanos ya no se agota en la esfera interna de los estados, sino que se extiende al ámbito de los organismos internacionales. Y tras un fallo o decisión de los organismos supervisores del cumplimiento de los tratados, regresa de nuevo a los estados para la implementación de las resoluciones de fuente internacional. En dicho proceso de respeto y garantía de los derechos humanos, que se debe reconocer como complejo, además de la participación de los órganos jurisdiccionales, es fundamental la participación de otros actores de carácter no jurisdiccional o cuasi jurisdiccional que intervengan activamente tanto para prevenir las violaciones como para investigar los crímenes y garantizar una reparación adecuada a las víctimas. En los procesos y mecanismos de salvaguarda de la dignidad humana que desarrollan tanto las jurisdicciones nacionales como los organismos internacionales, sin duda los ombudsman son actores fundamentales que posibilitan una articulación constructiva y eficaz entre los mandamientos de fuente internacional y su efectivo cumplimiento en el ámbito interno. Si bien algunos ombudsman han instrumentado áreas específicas encargadas de la coordinación con los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, es necesario aún conquistar espacios de colaboración que hasta el momento han sido escasamente explorados y jurídicamente no están asegurados. Lo anterior, a pesar de que las posibilidades de coordinación son amplias y existe una comunión de mandatos entre las instituciones nacionales de protección y los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, pues ambos tienen por objeto promover y defender la dignidad de quienes viven en los estados. Quisiera recordar que el deber de los ombudsman de participar en el proceso de implementación de las decisiones de los órganos internacionales de protección a los derechos humanos resulta natural desde la perspectiva internacional. En tal sentido, según los denominados Principios de París, instrumento que desde 1991, por consenso de los estados, define la naturaleza de las denominadas instituciones nacionales de protección a los derechos humanos, entre sus atribuciones que deben desarrollar los ombudsman se encuentra la de, cito, contribuir en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados en virtud de los tratados.